Buenos días, hermanos. Es mi oración que Dios pronto pueda permitir que volvamos a las reuniones presenciales. Estamos finalizando el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro. Hasta aquí, el apóstol está llamando a los cristianos a ver el sufrimiento como algo que es parte de conocer al Señor. Es así que termina su sección sobre el sufrimiento injusto de los creyentes con el ejemplo de cómo el padecimiento injusto de Cristo logró el propósito triunfal de Dios. Los versículos que veremos hoy, 1 Pedro capítulo 3, 18 al 22, inicia con la muerte. Dice, Cristo padeció, versículo 18, y termina con su gloria. Y a Él, a Cristo, están sujetos ángeles, autoridades y potestades, versículo 22. Por esa razón he titulado a este sermón Del sufrimiento a la gloria. Muchas de las películas tienen un argumento común. Un mal es provocado al jovencito o al hombre bueno, quien sufre mucho en su afán de hacer justicia. Aunque en el fondo es venganza personal, y una vez que logra su venganza, termina bien y feliz y los malos son castigados. El Evangelio, aunque pareciera a primera vista muy similar a las viejas películas, está lejos de ser igual. No es una historia de venganza, es una historia de rescate por amor. No es una historia donde un hombre bueno es dañado. Por el contrario, no hay hombres buenos, solo uno, Jesús. No es la historia de un mal a una persona, es la historia de un mal que ha afectado a todas las personas. Hay sufrimiento, un sufrimiento injusto que cae con todo su peso sobre un hombre justo. Es la historia, pero también, ¿no?, de una gloria que al final se disfrutará no por mérito propio, sino por el mérito de este hombre justo que es Jesucristo. Este es el resumen de la historia más grandiosa y es la historia del sufrimiento a la gloria. Y en esta historia hoy podemos ver tres aspectos de la muerte de Cristo. Y estoy seguro que pueden animarnos en medio de nuestro sufrimiento, en medio de las situaciones que estamos padeciendo. En primer lugar, la muerte de Cristo nos lleva a Dios. Esto es algo que ya ha dicho el apóstol Pedro y lo vuelve a repetir. Si hiciéramos la pregunta más importante de nuestras vidas, creo que es esta: ¿por qué padeció nuestro Señor Jesucristo? ¿O por qué murió nuestro Señor Jesucristo? La respuesta es tan sencilla, pero a la vez la más rechazada. El apóstol Pedro, respondiendo a esta pregunta, dice en el versículo 18, porque también Cristo padeció, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La primera palabra ¿por qué? Está vinculando el versículo 18 con lo que ha dicho en los versículos 13 al 17 de este capítulo 3. En el 13 al 17 dijo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y para que no se desanimen, les dice también, Cristo padeció. Así que los creyentes no deberían desanimarse ni sorprenderse por el sufrimiento, producto de llevar una vida piadosa. Hay muchas traducciones que utilizan la palabra murió en lugar de padeció, y nosotros debemos entender de esa manera, ya que su padecimiento encierra su humillación, desprecio, un juicio injusto, un castigo injusto en la cruz y su posterior muerte. Por tanto, la palabra padecer que es mencionada en el versículo 18 encierra todos estos aspectos que culminaron con su muerte. Y de su muerte podemos ver 5 verdades que están en estos versículos. En este versículo 18. La primera verdad: Cristo murió por nuestros pecados.
Esto es lo que nos separa de Dios. Esta es nuestra mayor necesidad. Este es nuestro mayor enemigo, no Satanás. Isaías 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta era nuestra condición, la más terrible, más terrible que el mismo infierno. Es que hemos sido separados del Señor. Esto es mucho más grande que sufrir por causa de la justicia. Tiene que ver con sufrir la ira de Dios, porque al estar separados de Dios, por tanto somos sujetos de la ira de Dios. Pero Jesús murió por los pecados. Esto es lo mejor del mundo. No tenemos que morir en nuestros pecados. Hay perdón. La segunda verdad que encontramos en este versículo 18 en cuanto a la muerte de Cristo es que Cristo murió el justo por los injustos. Su muerte fue sustitutiva. Tomó mi lugar. Él se puso en nuestro lugar. Se puso bajo la ira y la pena que merecía yo llevar y que tú también merecías llevar. Su muerte fue totalmente inocente. Todo fue por los pecados de los demás y no por los suyos. Cuando Él dijo: Padre, ¿no?, ¿por qué me has abandonado? El Padre no ha abandonado al Hijo por causa de sus propios pecados, sino porque estaba llevando encima suyo la condenación que debería caer sobre nosotros. A propósito, el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:21, él dice: al que no conoció pecado, este es Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La tercera verdad que encontramos en este versículo es que Cristo murió una vez y por todas. Es decir, su muerte fue definitiva y suficiente para lograr el perdón de todos los que creen en Él. La frase una sola vez se traduce de la palabra apax, que significa de validez perpetua, que no requiere repetición. No tiene que ofrecer nunca más otro sacrificio. Se acabó, era todo lo necesario para quitar la culpa de nuestros pecados. La deuda se pagó totalmente. Por eso Hebreos 9:26 dice: si no hubiera sido así, Hebreos dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La cuarta verdad que encontramos en este versículo 18 es que la muerte de Cristo nos lleva a Dios. Esta es la razón principal, este es el clímax, esto es lo que Adán y Eva esperaban cuando fueron echados del huerto de Edén. Murieron con la esperanza de volver a Dios. Este es el gran consuelo de los mártires y de los cristianos que están sufriendo actualmente. Nuestro peor enemigo, el pecado, ha sido derrotado y Jesús se ha asegurado de que estaremos en casa a salvo con Dios. Se ha eliminado la separación. Dios está cerca de nosotros y está para nosotros. Nuestras vidas están escondidas en Él. Jesús dijo en Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los creyentes de todos los tiempos estamos esperando la venida de Jesús. Él ha ido a preparar lugar y un día Él va a venir y seremos llevados con Él a casa. Al meditar en estas 4 verdades de la muerte de Jesús, ¿te sientes consolado en tus sufrimientos? Una de las terribles tentaciones del diablo en el sufrimiento es que nos hace pensar que Dios nos ha abandonado. Lo que está diciendo aquí es, el sufrimiento no es una señal de que Dios nos ha abandonado.
y se ha vuelto en contra de nosotros. Más bien lo que está diciendo es que Cristo ha llevado nuestro pecado, ha absorbido la ira de Dios y nos ha traído a salvo a casa para estar con Dios. ¿Sabes? El perdón, la justificación y la vida eterna son buenos por una sola razón, porque nos lleva a Dios. Así que en el sufrimiento no tenemos que pensar que Dios nos ha abandonado. Más bien, en medio de esas situaciones, Dios está obrando para nuestro bien. Y como les dije, lo más grandioso de todo es que estaremos con Él todos los días de nuestra vida. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La última parte del versículo 18 nos muestra la quinta verdad y dice: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo que está diciendo aquí es que la muerte de Cristo ha sido una realidad. Él ha muerto, pero también Él ha resucitado por el Espíritu. En el año 2003 se publicó una novela de misterio escrita por Dan Brown, titulada El Código Da Vinci. Novela de grandes ventas en el mundo, que fue traducido a más de 44 idiomas. En el libro, se dice en el libro que el Opus Dei, un clan secreto, estaría presuntamente involucrado en una conspiración para encubrir la verdadera historia de Jesucristo. En el libro relatan que Cristo se había casado con María Magdalena, que Cristo no murió, sino que Él se había casado con María Magdalena y era el secreto más guardado y habría tenido descendencia que llegaron hasta Francia. La teoría que expone Brown implica que el cristianismo habría vivido conscientemente dentro de una mentira fraguada por la Iglesia Católica durante los últimos 2000 años. Lo que está diciendo es que hemos vivido en una mentira, porque Cristo nunca murió, sino que Él se casó y tuvo hijos. Aunque la crítica entonces tildó al autor de varios errores históricos, geográficos, religiosos y culturales, sin embargo hubo miles, por no decir millones de personas que aceptaban esta historia como cierta, sembrando de esta manera dudas sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Al mirar estos versículos, Pedro quita toda duda al respecto, al mencionar claramente que Cristo a la verdad murió en la cruz. Esa es la quinta verdad. Por eso él dice, siendo a la verdad muerto en la carne y vivificado en espíritu. Por tanto, esta declaración afirma su muerte física en su estado de hombre. Jesús, poco antes de morir, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto está registrado en Lucas 23:46. Son las palabras de un hombre moribundo. ¿A cuántos moribundos has escuchado decir mentiras antes de su muerte? Lo esencial de la muerte física es la separación del alma y el cuerpo. Por supuesto, la profesión médica tiene su propia definición biológica. Para ellos, la muerte es la paralización de la acción del corazón. Como cristianos sabemos que la muerte física tiene un significado más profundo. Bajo el hecho físico obra el hecho espiritual, o sea que lo principal de la vida, el alma de la persona ha partido del cuerpo. Ahí no termina todo el misterio de Jesucristo, todo el ministerio de Jesucristo, perdón. El versículo 18 continúa diciendo, pero vivificado en espíritu. Esto nos quiere decir que por el poder del Espíritu Santo resucitaría al tercer día. Y así fue. Y hubo muchos testigos de este evento, testigos que no dudarían en afirmar y predicar este evento, aun si su vida estaba en peligro. En segundo lugar, en esta historia que habla del camino del sufrimiento a la gloria de Cristo, la muerte de Cristo nos salva del pecado. Ese es el segundo punto de nuestro sermón. Leamos lo que dice los versículos 19 al 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados,
los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí surge una pregunta. ¿A dónde fue el alma de Cristo, el Dios hombre, inmediatamente después de partir del cuerpo? Pedro dice en estos versículos, ¿no?, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La afirmación que hace Pedro ha tejido muchas interpretaciones. Por ejemplo, quiero leerles algunas interpretaciones de estos versículos 19 y 20. El primer punto de vista es el de Clemente de Alejandría. Él enseñó que Cristo fue al infierno para proclamar el mensaje de salvación a las almas de los pecadores que estaban encarcelados allí desde el diluvio. Mucho tiempo después, ¿no?, una interpretación promulgada por Friedrich Spita en la última década del siglo XIX es esta. Él dice, después de su muerte y antes de su resurrección, Cristo predicó a los ángeles caídos, conocidos también como hijos de Dios, que durante el tiempo de Noé se habían casado con las hijas de los hombres. Hay una tercera interpretación. En la segunda mitad del siglo XVI, el cardenal Roberto Bellarmino introdujo una noción que ha sido sostenida por muchos católicos romanos. Él dice, en su espíritu, Cristo fue a liberar las almas de los injustos que se arrepintieron antes del diluvio y que habían quedado en el limbo, es decir, el lugar entre el cielo y la tierra en que estaban. Según Bellarmino, las almas de los santos del Antiguo Testamento estaban en este lugar que ellos llaman el purgatorio. Ahora, todas estas interpretaciones no llegan a cubrir todas las preguntas que surgen del texto. Por tanto, para nosotros ninguna de estas interpretaciones que hemos leído pueden ser válidas, porque no responden a todas las preguntas. Frente a estos argumentos, ¿no?, además surge la declaración que Jesús le hace al ladrón. ¿Recuerdan esto? Jesús al ladrón que se arrepiente le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. ¿Cómo puede armonizar entonces esto con la interpretación que estos hombres han hecho? Que dicen que Cristo en su espíritu ha descendido al infierno a predicar. Si Jesús mismo le dice a este hombre que se ha arrepentido ahí en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de este texto? El verbo predicar, primero, el verbo predicar significa que Cristo proclamó su victoria sobre sus adversarios. ¿Quiénes son sus adversarios? La muerte, los demonios, Satanás. Predicar en este versículo 19 no es hablar del Evangelio. Por tanto, esto nos ayuda a ver que ninguna de las explicaciones anteriores es adecuada. Veamos lo que dijo Agustín, un padre de la iglesia, allá por el año 400. Agustín dijo, interpretando este versículo 19 y 20, él dijo que Cristo preexistente proclamó la salvación mediante Noé a la gente que vivió antes del diluvio. Entonces, en este contexto, la predicación de Jesús es espiritual. Ahora, ¿en qué se basa al decir esto? El versículo, unos capítulos antes, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, en esta primera carta que estamos estudiando, en el capítulo 1, versículos 10 al 11, Pedro dijo esto: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, miren lo que dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quiénes estaba el Espíritu de Cristo? En todos aquellos, ¿no?, profetas
que han estado indagando acerca de la venida del Salvador. Y dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces lo que dice el versículo, cuando el versículo dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, creo que se refiere a la época en que las personas en los días de Noé eran desobedientes, burlándose de Noé como un hombre, ¿no? Como un hombre justo que obedecía a Dios, ¿no? Pero ellos se burlaban de él. La situación de la vida de Noé no fue fácil en medio de ese contexto. Muchos se burlaban de lo que él estaba haciendo. Ahora, el contexto de los hermanos de la época de Pedro no es diferente. También hay mucha gente a su alrededor que les causan sufrimiento y se burlan de ellos porque ellos han puesto su fe en Cristo. Ahora, en el tiempo de Noé, Jesús en el Espíritu fue enviado por Dios en aquellos días para predicar a esas personas a través de Noé. No tenemos que pensar que Cristo apareció en esa época para predicarles, sino que el Espíritu de Cristo, así como dice Pedro en 1 Pedro 1, 10 al 11, ¿no? Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces lo que debemos que entender es que en esta época Noé predicaba hablando de arrepentimiento. Es un tiempo, ¿no?, en el que Cristo, a través de Noé, está hablándoles a ellos acerca del arrepentimiento, de que ellos deben volverse al Señor. El Espíritu de Jesús estaba en los profetas del Antiguo Testamento, prediciendo su venida. Así que el Espíritu de Jesús estaba en Noé, predicando al pueblo desobediente de la época de Noé. Y ellos no escucharon la predicación de Noé. Ahora, ellos, estos espíritus o estas personas, están en prisión, es decir, en un lugar de tormento que esperan el juicio final. El paralelismo entre la situación de Noé y la situación de los lectores de Pedro es claro en varios puntos. Miren este paralelismo. En la época de Noé, Noé y su familia eran una minoría de personas justas, rodeadas de incrédulos hostiles. Los lectores o los que recibieron la carta de 1 Pedro también son una minoría de hombres justos, rodeados de incrédulos hostiles. En la época de Noé, el juicio de Dios se acercaba, iba a venir con un diluvio que acabaría con todos. En la época de Pedro, el juicio de Dios puede venir pronto. Y es algo que los creyentes sabemos que en cualquier momento Dios va a regresar y va a juzgar a este mundo. En la época de Noé, Noé dio testimonio con valentía, con el poder de Cristo. Ahora, en la época de los hermanos a quienes se dirige esta carta, ellos también daban testimonio con valor mediante el poder de Cristo. Finalmente, en la última comparación, Noé al final se salvó, él fue salvo, él y su familia fueron salvados. Los creyentes de la época de Pedro, ellos al final se salvaron. ¿Puedes ver entonces el paralelismo? Ahora, antes de pasar al tercer punto, quiero que apliquemos esta verdad a nuestras vidas. Y creo que hay 3 maneras en que esto nos puede fortalecer en medio del sufrimiento. La primera manera. Lo primero es que destaca la grandeza de Cristo. Podemos ver cuán grande es nuestro Señor. Cristo, nuestro Señor, no está limitado por el espacio y el tiempo. Él estuvo allí predicando miles de años antes por medio de Noé. Y ahora está aquí hablándonos hoy por medio de muchos creyentes. Está con usted porque Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de la era. La segunda manera en que somos animados, ¿no?, es que, ¿sabes?, es mejor obedecerle y sufrir
que desobedecer y ser arrojado a la prisión eterna. Esto es lo que le sucedió a los espíritus en los días de Noé. Pensaron que era una tontería escuchar el llamado de Dios, como lo hizo Noé. Así que se mantuvieron cómodos, indiferentes y rebeldes hasta que comenzó la lluvia. Esta es otra vez la razón por la que las personas pueden convertirse con un mensaje que llama al sufrimiento. Es un sufrimiento que los mantendrá fuera de la prisión eterna. ¿Eres indiferente al mensaje? ¿Todavía quieres mantenerte en tu lugar de comodidad? Mira un momento y medita en lo que pasó con estos hombres en la época de Noé. En tercer lugar, ¿no? Podemos aplicar esta enseñanza y podemos recordar que aunque somos una minoría los que confiamos en la obra redentora de Jesús en la cruz, y que por eso podríamos ser hasta rechazados por otros, no debería preocuparnos, siempre fue así. En el versículo 20 dice que en el arca algunos, es decir, 8 personas, fueron llevadas a salvo a través del agua. Deben haberse sentido quizás un poco tontos, si es la palabra correcta, ser una minoría tan pequeña. Tal vez en algún momento hasta pensaron, somos tan pocos los que creemos y la gran mayoría está rechazando al Señor. El punto es, si eres una minoría con Dios, serás salvo. No te preocupes de esto. La última parte del versículo 21, también a manera de aplicación dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Cuál es el bautismo que corresponde a esto que nos salva? ¿Está hablando del bautismo del agua que tiene el poder de salvarnos? Definitivamente no. Sabemos muy claramente que el bautismo no salva. Pedro está haciendo una comparación entre el agua del diluvio que salvó a Noé y su familia de la generación perversa de su época, un agua que hizo flotar el arca, dejando un mundo de iniquidad totalmente destruido. Después de pasar por las aguas del diluvio durante más de un año, la familia de Noé dejó el arca y supo que Dios los había salvado del juicio que envió por medio del diluvio. La expresión esa agua da una mirada histórica a las aguas del diluvio y además se proyecta hacia el agua del bautismo. El rescate de Noé mediante el agua del diluvio es visto como prefigura y tipo del evento salvífico del bautismo. La Biblia Dios habla hoy dice de esta manera respecto a este versículo, y aquella agua representaba el agua del bautismo por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Entendemos entonces que el apóstol utiliza un antitipo para ilustrar los alcances de la muerte de Cristo en los creyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como las aguas del diluvio limpiaron la tierra de la iniquidad del ser humano, del mismo modo el agua del bautismo indica que el hombre es limpiado del pecado, y no porque la limpieza esté en el bautismo, sino en lo que significa. Así como el diluvio separó a Noé y su familia del malvado mundo de su época, así el bautismo separa a los creyentes del presente mundo malo. Entonces, esta agua es la contrapartida del diluvio. Por tanto, el bautismo es un símbolo de limpieza del creyente del pecado, ¿no? Es un símbolo de la eliminación de nuestra culpa judicial ante Dios. Por eso Pedro mismo dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Finalmente, en esta historia que habla del camino del sufrimiento a la gloria de Cristo, su muerte o la muerte de Cristo muestra su victoria. El versículo 22 dice, ¿no? Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios
y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Al principio les dije que esta historia del sufrimiento a la gloria empieza con una declaración de muerte. Padeció, pero termina con una declaración de gloria. Eso es lo que está diciendo el versículo 22. Habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando Esteban estaba siendo lapidado para morir, sufriendo el oprobio, vemos un hombre que no está asustado, ni enojado con sus agresores, ni pensando en venganza contra ellos. Lucas nos cuenta en Hechos 7:55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. ¿Por qué un hombre puede morir con tanta tranquilidad? La mayoría enfrenta la muerte con desesperación y temor, pero no Esteban. Él está confiado. ¿De dónde viene esta confianza? Claramente el texto dice: vio la gloria de Dios y Jesús que está a la diestra. Claramente su confianza está en el triunfo del Señor, quien murió ciertísimamente y resucitó, y ahora todo está sujeto a sus pies. Este es el lugar de privilegio, la diestra de Dios. En el Antiguo Testamento se afirma que la diestra es un lugar de prestigio y poder. La diestra de Dios es el lugar preeminente de honor y autoridad por toda la eternidad. Pablo, refiriéndose a la victoria que logró por medio del sufrimiento de Jesús, dijo en Filipenses 2:9 al 11: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Filipenses 2:9 al 11. Un día, toda persona va a someterse al señorío de Cristo. Algunos voluntariamente, honrando a su Señor, y otros por temor, pero igual todos serán sometidos delante a la gloria de Cristo. Por eso dice: y a Él todo está sometido. ¿Imaginas qué dirán sus enemigos cuando le vean en el lugar de juez? Aquellos que lo juzgaron e inclusive lo abofetearon declarándole un hereje, ¿qué sentirán cuando le vean en el lugar del juez justo? ¿Qué dirán al ver a sus santos ahora a su lado, disfrutando de su gloria, y ellos esperando una declaración contundente de culpables? Él es el Rey y ha ganado este derecho a través de su pasión por la salvación de sus escogidos. Jesús mismo dijo en Mateo 25:31 al 34, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Él es el Rey, y este Rey un día va a regresar. Así termina esta sección sobre el sufrimiento injusto de los creyentes, con el ejemplo de cómo el padecimiento injusto de Cristo logró el propósito triunfal de Dios, y su muerte ha logrado grandes cosas para los creyentes. Una vieja fábula dice, ¿no? Hablando del martillo y el yunque. Esta fábula dice, ¿no? El martillo un día dijo: voy a quebrar el yunque. Y el yunque no le respondió,
sino que siguió en su lugar mientras el martillo lo golpeaba día tras día, mes tras mes, año tras año. El yunque recibía pacientemente los golpes, pero después de un tiempo el martillo se quebró, y aunque no lo dijo, pues estaba demasiado agotado para hablar, el yunque pudiera haberle dicho: he quebrado a cientos de martillos antes y voy a quebrar a cientos más por medio de la resistencia. Hermanos, lo mismo sucedió con Cristo. Sus perseguidores que infligieron sufrimiento golpearon y golpearon y causaron su muerte, pero en su muerte Él venció. Él triunfó sobre sus enemigos, de tal manera que su muerte trae grandes beneficios a los creyentes. Hoy sufrimos los golpes del sufrimiento, hoy sufrimos los golpes de los efectos del pecado en nuestro mundo. Debemos confiar en Cristo. Él es nuestra roca. Su muerte en la cruz trae grandes beneficios. Y en esta mañana hemos visto 3 beneficios grandes de su muerte. La muerte de Cristo, sobre todo, nos lleva a Dios. La muerte de Cristo nos salva del pecado. El pecado había hecho una separación entre Dios y los hombres, pero nos salva de esta separación. La muerte de Cristo muestra claramente su victoria, y su victoria es nuestra victoria. Amén.